Haremos esto, pero primero, permítame un enlace con el periodista Arturo Ángel. Eres periodista independiente, especialista en temas de corrupción y seguridad. Fue el primer reportero quien anoche dio a conocer la información relacionada con el caso del abogado de la mafia del poder, el abogado de la cumbre del poder, como le ha llamado el presidente de la República. Me refiero a Juan Collado, quien, de acuerdo con un juez de control del Reclusorio Norte, queda libre de las acusaciones por diversos delitos graves como delincuencia organizada y lavado de dinero. Habían sido imputados por la Fiscalía General de la República. Arturo Ángel, gracias por acompañarnos nuevamente. Mucho gusto en saludarte. No, mucho gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Gracias por invitarme, Pepe. Arturo, a ver, cuéntanos, te enteras que finalmente, Juan Collado ya no estaba en el Reclusorio Norte. Debido a sus condiciones de salud, está en un hospital. Sí, pero a ver, ¿cuál es la situación de Juan Collado? ¿Ya queda libre? Sí, digamos que ya queda exonerado del proceso, ¿no? Por lo menos hasta que veamos cómo avanza la apelación que seguramente presentará la Fiscalía General de la República. La verdad, Pepe, es que era un asunto que ya se venía cayendo y yo por lo menos le estaba dando ya un seguimiento muy cercano porque en los últimos meses habían ocurrido una serie de resoluciones que pues nos hacían ver cuál iba a ser el desenlace de esto. Digo, más allá de que a Juan Collado le levantan la prisión preventiva, como tú bien lo acabas de referir perfectamente el año pasado, por ahí de septiembre, por motivos de salud, por cierto, ¿no? Que en efecto, déjame decirte que en este caso de Juan Collado, sí, él sí está con padecimientos importantes, ¿no? No es una cosa que se haya usado como de truco, ¿no? Como luego sucede en otros casos, ¿no? En este sí estuvo preso unos 3 años y sí le afectó la cárcel al señor Collado, ¿no? Está acostumbrado a otro tipo de vida, obviamente, digamos, ¿no? A la del reclusorio. Pero, más allá de esa decisión, Pepe, que le molestó mucho al presidente, por cierto, ¿no? Eh, en diciembre pasado hubo un hecho clave, fíjate, porque junto con Juan Collado había sido detenido otra persona que se llama José Rico, que era, digamos que la mano derecha de Juan Collado en esta empresa Caja Libertad. Una empresa que, según el caso que la Fiscalía General de la República presentó en 2019, cuando detienen a Collado, que lo recordarás, que si no mal recuerdo fue un restaurante en Polanco, el Mortons o alguno de esos, estaba con Romero de Champs, ¿no? Juan Collado, hubo un operativo ahí impresionante. Muchos creímos en aquel momento que sobre quien iban era sobre el líder petrolero ya fallecido, pero no, fue Juan Collado. Y en aquel momento lo que la Fiscalía argumentaba es que esta empresa Caja Libertad lo utilizaba Juan Collado para lavar el dinero de sus amigos poderosos, políticos, expresidentes, empresarios, y que luego ese dinero, a través de Caja Libertad, se terminaba enviando pues a cuentas de otros países, como Andorra, por ejemplo, ¿no? Sí, Porque como por cierto, Andorra, se habla de muchos millones de dólares, más de 90 no, o por y ahí. claro, acá lo grave, Pepe, es que las cuentas sí existen, los millones existen. Investigaciones periodísticas del país, por ejemplo, han hablado de estos fondos inexplicables, ¿no? El problema, ¿dónde viene? Que en diciembre pasado, cuando se resuelve el caso de la mano derecha de Juan Collado, un tribunal federal compuesto, no por, aquí no estamos hablando de un juez, de 3 magistrados federales, analizan el expediente y se dan cuenta que haz de cuenta que si el caso de Juan Collado fuera un rompecabezas de 100 piezas, Pepe, le faltaban como 75. ¿Por qué? Porque dicen los magistrados, a ver, fiscalía, me dices que la empresa se dedica a recibir el dinero de los poderosos y luego enviarlo a otros lados, ¿no? Y mientras simula que hace cosas, ¿no? O legales. Pero no había ninguna sola prueba del dinero, de cómo el dinero, no sé, de Peña o de Salinas o de quien fuera, ¿no? Cómo llegaba a la empresa, o sea, cheques, estados de cuenta, transferencias, depósitos, vamos, cualquier documento que te sirva para señalar que viene el dinero. Entonces, la parte del origen de los recursos no existía. ¿Qué era lo que existía? Lo que la fiscalía documentó es que la empresa de Juan Collado, al parecer, simuló la compra de un edificio en Querétaro, supuestamente a través de algunas trampas, ¿no? Con los socios. Y quisieron justificar la compra de un edificio por 150 millones de pesos como para justificar que ese dinero ingresara al sistema financiero, ¿no? Porque se estaba comprando un edificio. Entonces la fiscalía dice, en realidad esos 150 millones, juez,
vienen de otro lado, vienen de los amigos de Collado. Pero no está esa explicación, Pepe, en el expediente. Solo está documentado que se compró al parecer ilegalmente el edificio y está el señalamiento de un testigo que dice, sí, el señor Juan Collado era amigo de Peña y de Salinas, y, o sea, pero ¿dónde están las pruebas de eso? Es lo que dice, lo que es el tribunal. Y luego lo otro, el cargo de delincuencia organizada. La ley es muy clara, Pepe. Delincuencia organizada son tres o más personas que se reúnen para cometer delitos de forma reiterada. Es decir, tienes que documentar en la delincuencia organizada que se están cometiendo delitos constantemente. Por eso es un cargo tan grave. Básicamente es el más grave de todos. Y lo que los magistrados dicen es, lo único que está documentado aquí es la compra de un edificio. ¿Dónde están los otros delitos, no? O sea, ¿qué otro tipo de actividades? Entonces, el caso no se sostenía. Exoneran a la mano derecha de Juan Collado, al señor José Rico en diciembre, y por eso es que te refiero que ya se veía venir, Pepe, porque al ser el mismo caso, los abogados de Collado evidentemente dicen, está esta decisión de un tribunal federal, no de un juez, se la llevan al juez a cargo del caso de Collado y le dicen, oye, pues en el asunto del otro señor, fíjate lo que acaba de resolver un tribunal federal, que no hay delito, que En no está pocas probado nada. palabras, me quieres decir, quiero leer entre lo que dices, en lo que escucho, que estuvo mal armado el expediente por parte de la Fiscalía General de la República. Otro caso que se le cae a la FGR porque de las prisas les queda el cansancio. Totalmente, Pepe, y lo más lamentable, habiendo indicios, ya sea recolectados desde el periodismo o desde algunas otras investigaciones en otros países, de que hay dinero inexplicable en cuentas bancarias o que hay desvíos cuando hablamos de otros casos como la estafa maestra, ¿no? Hay esos indicios en la realidad. Lo triste es que las investigaciones que nos presenta la Fiscalía parecen en muchas ocasiones, Pepe, y con esto concluyo, ir encaminadas mucho más a conseguir órdenes de aprehensiones rápido, a lograr prisiones preventivas rápido, pero no armar un rompecabezas completo. Y pues lo que vemos con el caso de Collado, como en otros, es que a la hora de la hora le faltaban muchas piezas a la investigación. Un dato, esta investigación de Juan Collado se armó en un mes, solamente en un mes, y creo que aquí están las consecuencias. Bueno, pues, ¿por qué era importante para este régimen, quiero pensar, para esa administración, Mandar resultados, claro, claro, mantener en la cárcel 2019, a primer Juan año, ¿no? Collado? ¿Era incómodo para el presidente de la República, para el régimen, para la 4T? Sobre todo ¿te acuerdas de la fotografía, Pepe, que salió de Juan Collado, donde estaba sentado con, me parece que eran unas cosas de unos 15 años, si no mal recuerdo, y estaba un ministro de la Corte, y estaba el jefe Diego, y estaba Peña Nieto, y para el presidente era esta idea de, miren, esta es la mafia del poder, ¿no? Y a lo mejor se apostó a que, acercándose a Collado, ¿no? Sí iba a lograr escalar a otras personas. Creo que un poco muy en el sentido de Lozoya, ¿no? Y a lo mejor era un golpe importante, era un abogado de priistas, de la mafia del poder, entre comillas, pero pues no salió a la apuesta. Y el tema es que más allá de que estos personajes como Collado, como Lozoya, no logran, no le sirven a la fiscalía a final de cuentas para presentar casos contra otros, lo dramático es que en los casos originales también se terminan cayendo. Fuerte, fuerte golpe político para Andrés Manuel López Obrador. Primero, el caso de Rosario Robles, ya viste cómo se cayó el tema. Claro, ella purgó 3 años y días en la prisión, También. Ujú. fue recluida mediante la utilización mañosa, De una interesada de licencia un de conducir falsa. claro, Exacto. con una ¿No? identificación elaborada, falsificada en su contra, no por el delito que le imputaban, que no era grave, sino estuvo en la cárcel por haber tenido ese documento como presentado como una Claro. prueba evidente de que ella podría darse a la fuga, siendo que fue un documento falsificado por un funcionario de la propia Secretaría de Movilidad. Lo grave es falsificado desde el propio gobierno, ¿no? No es que se lo consiguiera un fiscal en Santo Domingo, Pepe, ¿no? O sea, los fiscales federales, y yo llegué a hablar con los fiscales, ¿eh? Porque tú recordarás que Rocío Robles desde el primer año insistía, es que esa licencia es falsa, esa foto es de internet. Yo llegué a hablar con fiscales federales que estaban en el caso, Pepe, y me decían, a ver, está bien que la señora diga eso, pero esta licencia nos la dio la CEMOVI de la Ciudad de México, o sea, no la obtuvimos en otro lado. Ahora, después de 4 años y de empujar mucho la investigación, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México concluye que sí, que la licencia sí salió de la CEMOVI, pero es una licencia patito, ¿no? O sea, oficial, pero patito. Entonces, con toda la gravedad,
que esos casos tienen. Por eso te digo que a veces me pareciera que muchas veces se intenta mucho más apostar al encarcelamiento rápido de las personas que aprobar hasta sus últimas consecuencias, que los casos son sólidos, y el de Rosario Robles y este de Juan Collado, que además el presidente de la mañana criticó al Poder Judicial, entre otras cosas, por este asunto de Juan Collado, pero me parece, Pepe, que el asunto no siempre, no, tampoco vamos a decir aquí que en todos los jueces no hay corrupción, en todos lados hay corrupción, pero en muchos de estos casos, Pepe, cuando uno los revisa ya con lupa, te encuentras que vienen cojeando desde antes de llegar a los jueces. Arturo Ángel, no sabes cómo te aprecio la oportunidad de escuchar tu investigación, tu trabajo periodístico. Enhorabuena, fuiste el primero y después vendremos todos los demás. Qué bueno. Por supuesto, Pepe, un año seguramente muy movido y de resoluciones a muchos de estos casos. Te agradezco la invitación y estamos pendientes. Estamos pendientes, claro que sí. Como siempre, Arturo Ángel, él es periodista independiente.